Hola a todos y bienvenidos a Ecos del Pasado. En esta ocasión hablaremos sobre la colonización de América. La historia de la colonización de América es a la vez fascinante y controvertida. Implica el entrelazamiento de las aspiraciones de nuevos recursos, la libertad religiosa y la ambición de los exploradores. El viaje comenzó a finales del siglo XV con Cristóbal Colón fijando su mirada hacia el oeste, un camino descarriado que cambió el curso de la historia global. Al embarcarse en su primer viaje en 1492, Colón fue impulsado por un ferviente deseo de encontrar una ruta marítima hacia el oeste hacia Asia. Su razonamiento tenía sus raíces en la creencia de que la Tierra era redonda, una comprensión que no era inusual en su época, contrariamente a la creencia popular. Después de una perseverancia sustancial, se avistaron las costas de América. Al aterrizar en la isla bahameña de San Salvador, Colón creyó haber llegado con éxito a su destino previsto, las Indias Orientales. Para su asombro, los indígenas de las islas, los taínos, eran desconocidos para el mapa mundial. Una exploración más profunda expuso una serie de masas de tierra que eran innegablemente distintas de Asia. Este potencial sin explotar encendió la llama de la exploración dentro de los navegantes europeos posteriores. Las supuestas riquezas de las tierras recién descubiertas fueron compartidas entre las monarquías de Europa, lo que provocó una intensa competencia. Los viajes posteriores de Amerigo Vespucci, Vasco Núñez de Balboa, y Fernando de Magallanes, entre otros, confirmaron la suposición de Colón de un nuevo continente. La colonización de América comenzó con toda su fuerza con los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Buscaban acumular riqueza en forma de oro y plata de los imperios de los aztecas e incas, respectivamente. A su llegada, los pueblos indígenas saludaron a los españoles tanto con reverencia como con aprensión, reacción erróneamente interpretada como sumisión. Su armamento avanzado y su fuerza de conquistadores, endurecida por la batalla, rápidamente vencieron la valiente resistencia de los defensores indígenas. Miles de personas sucumbieron a enfermedades extranjeras contra las que no tenían inmunidad. A medida que disminuyó el número de pueblos indígenas, el control del territorio y los recursos pasó de la conquista a una eventual colonización. En sintonía con el desastre para los indígenas americanos, los frailes españoles se embarcaron en una misión de proselitismo religioso. Al traducir las enseñanzas cristianas a lenguas nativas como el náhuatl y el quechua, buscaron convertir a los nativos, estableciendo creencias europeas en terreno nativo. Se introdujo entonces el sistema administrativo de encomienda. Bajo este sistema, los conquistadores españoles recibieron tierras y permitieron que un gran número de la población local trabajara para ellos, proporcionando mano de obra a cambio de protección e instrucción religiosa. El Códice Mendoza, elaborado a mediados del siglo XVI, ofrece una visión del modo de vida de los pueblos de la Nueva España posterior a la conquista. Es una pieza de historia invaluable, utilizada a menudo por los estudiosos para reconstruir el pasado. Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo la colocación de ciudades y pueblos españoles en sitios indígenas. Esto llevó al establecimiento de paisajes urbanos y rurales, cada uno de los cuales contribuyó a la formación de una cultura hispanoamericana distinta. La fundación de la Universidad de Santo Domingo en 1538, la primera institución de educación superior en el Nuevo Mundo, fue un hito significativo. Es una encarnación del énfasis puesto en la infusión de conocimiento europeo en las tierras recién descubiertas. Los indios mesoamericanos, mientras tanto, se aferraron a formas antiguas, adaptándose como pudieron a la vida bajo el dominio colonial. Integraron algunas costumbres europeas en su forma de vida, mientras luchaban por preservar otras. Los portugueses en Brasil ayudaron a los españoles a someter varias sociedades indígenas. También en este caso el ciclo fue similar ya que los recursos de la tierra, en particular el palo de Brasil, fueron desviados sistemáticamente hacia Europa. En 1607 Jamestown, Virginia, se convirtió en el primer asentamiento inglés permanente en América. Buscando oportunidades económicas, los colonos pretendían replicar el lucrativo sistema de plantaciones con el que estaban familiarizados en Inglaterra y percibidos en las colonias sudamericanas. A diferencia de los españoles, los británicos tenían un enfoque diferente hacia los nativos americanos. Hubo intentos iniciales de coexistencia pacífica, pero la disparidad en la propiedad de la tierra, y el gran número llevaron a una confrontación cada vez mayor en el siglo XVII. El liderazgo espiritual de las colonias inglesas tenía sus raíces en el puritanismo, un tipo de cristianismo protestante. Los puritanos creían fervientemente que fueron elegidos por Dios para crear una sociedad cristiana modelo, afectando inconscientemente la dinámica religiosa y espiritual de las comunidades nativas. En América del Sur, la región montañosa inundada de depósitos de plata se convirtió en el centro colonial español. Potosí, la fuente única de plata más rica jamás encontrada en la tierra, se convirtió en la ciudad en auge de la América Latina colonial, impulsando al Imperio Español a su pináculo. Al mismo tiempo, las islas del Caribe sufrieron cambios radicales bajo el dominio colonial.
Se introdujeron cultivos como el azúcar, el tabaco y el algodón, lo que impulsó el desarrollo de plantaciones a gran escala, y la introducción de pueblos esclavizados de África. La integración de las culturas europeas de habla hispana y portuguesa con las culturas indígenas americanas, junto con influencias de las culturas africana y asiática debido a la trata transatlántica de esclavos, eventualmente culminaría en lo que se conoce como cultura latinoamericana. En una increíble expansión, a principios del siglo XVII se produjo el surgimiento de las colonias de Nueva Inglaterra, la primera de las cuales fue Plymouth, Massachusetts. Es aquí donde comenzaron los actuales Estados Unidos, con la llegada de los peregrinos al barco Mayflower en 1620. A finales del siglo XVIII, había surgido el estilo arquitectónico Beaux-Arts, una ostentosa filosofía de diseño empleada a menudo en importantes edificios federales. Su característica colosal y grandiosidad reflejaban el puro poder y la ambición de la creciente nación estadounidense. Mientras se conquistaba el Nuevo Mundo, las pinturas abstractas de los indígenas americanos que alguna vez fueron pasadas por alto por los colonizadores comenzaron a abarcar el arte europeo. Los patrones simples pero intrincados simbolizaban la creencia de las culturas indígenas en la ecología y la espiritualidad. A pesar de las catástrofes que la colonización de América marcó el comienzo para la población indígena, es vital comprender que también introdujo cambios radicales, configurando un camino para el mundo moderno tal como lo conocemos hoy. Esta era de exploración, explotación e intercambio también fue un tributo a la voluntad de la humanidad de descubrir, abrir nuevas puertas, enfrentar desafíos y, sobre todo, evolucionar. En la amalgama de tradiciones, lenguas y culturas, más allá de todo el conflicto y las batallas, se allanó un camino hacia la unidad. Mientras reflexionamos sobre la relevancia de estos acontecimientos pasados en el contexto de nuestro día actual, la pregunta perenne de si la era de la exploración fue una historia de oscuridad cultural o progreso humano continúa provocando un diálogo animado. Si bien el Caribe y América del Sur experimentaron una colisión vertiginosa de culturas y pueblos divergentes, la colonización de América del Norte, antes de la formación de Estados Unidos, presentó una interacción y dinámica diferentes. Sorprendentemente, el arte aborigen llegó al mundo del arte moderno. Lo que inicialmente fue descartado como ingenuidad poco sofisticada, marcó el comienzo de un nuevo enfoque que revitalizó las tradiciones serias del canon occidental. Décadas después de lograr la independencia política, las naciones de América continúan lidiando con el legado de su pasado colonial. Las islas del Caribe, las naciones latinoamericanas y las comunidades indígenas de Estados Unidos y Canadá tienen caminos distintos para navegar el presente y el futuro. Privilegio y desventaja, síntesis cultural y crisis de identidad, prosperidad económica y precariedad, tales son las paradojas de la vida en las Américas poscoloniales. Es una historia en constante evolución de los habitantes del Nuevo Mundo, una narrativa de resiliencia y esperanza, de arrepentimiento y reconciliación. El acto de narrar la conquista de las Américas es a la vez un reconocimiento de los errores del pasado y un testimonio de resistencia. Se convierte en una invitación para que todos viajen más allá de los límites de la definición de épocas como victorias o derrotas y, en cambio, comprendan las complejidades bajo la superficie. La colonización de América, a pesar de sus muchas críticas y complejidades, es un capítulo crítico en la historia de la humanidad, uno que continúa dando forma al curso del mundo actual. Sirve como un sombrío recordatorio del poder de comprender la historia, aprender de ella y garantizar que los errores del pasado no se repitan. Con esto terminaría el vídeo. Esto es Ecos del Pasado. Y recuerda, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Nos vemos.